Que aprender es cambiar y cambiar incomoda. Hoy estamos celebrando a Carla Paniagua. Carla es profesora, estudiosa de comportamiento, editora científica, blogger, conferencista y curioso profesional. Carla estudió comunicación, antropología, estudios transdisciplinarios de la cultura, análisis del lenguaje cinematográfico, semiótica y otros lenguajes secretos. Autora de 3 libros, trabajando en el cuarto, y de una gran diversidad de artículos y columnas. Echa un ojo en LinkedIn, vas a ver. Conductora de radio, cuando no está curioseando, escribe. Trabaja como coordinadora de estudios futuros en Centro. Y ¿sabes qué? Solo obtengo imágenes cuando intento conjurar las palabras para contarte sobre este podcast. Es como sinestesia, pero de bajo grado, ¿no? Escucho el podcast y veo un jardín antiguo, pero bien mantenido con vegetales, frutas y flores de herencia corriendo salvajes. Toda la información que escucharás tiene raíces profundas y se entrelaza con todo lo demás. No hay discernimiento en dónde comienza una planta y termina otra. Lo que escuchas y lo que veo es solo una impresión de algo que merece una pausa real, un desapego de otros estímulos para entender la riqueza dentro de la conversación. Bueno, este soy yo hablando, intentando hablar poéticamente. Dentro de este jardín aprenderás sobre el método Zettelkasten, que es de tomar notas. Increíble, pusimos un link para echar un ojo al video. Leonardo da Vinci y su amor por la cocina. Preguntas como objetos, palabras como material de escultura, malvaviscos y bellotas y mucho, mucho más. Y eso solo es lo que yo escuché. ¿Quién sabe qué encontrarás? Esta conversación con Carla, el tiempo después de saborear whisky, platicando con ella, su esposo y los animales, fue un regalo divino. Así espero que tú disfrutes este regalo igual. Que escuches, ojalá con un whiskycito o un whisky grande, que te tomes el tiempo de darle a esta conversación la atención que se merece. Con ese dicho, te presento episodio 264, el proceso divino de amasar y esculpir la curiosidad con la maestra de fomentar mentes, Carla Paniagua. Siempre pega más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por el whisky, gracias por invitarme en la casa. Qué placer tenerte. Cuéntanos quién eres. Yo, porque nunca he visto a alguien en LinkedIn que tiene 25 experiencias. ¿En serio? Tú tienes 25. Eso a lo mejor habla de que no sé hacer bien mi LinkedIn. Eso podría ser, No. que en realidad no sé para qué es LinkedIn. Tengo que decir que sería muy irónico porque tengo un curso, un MOOC, acerca de cómo hacer tu LinkedIn. Entonces sería terrible. A lo mejor soy un fraude en esa materia, pero me llamo Carla Paniagua, soy antropóloga, soy profesional de la curiosidad y cuento historias. Eso es lo que hago. Súper. ¿Cuál es me encanta este título, profesional de curiosidad? Pues mira, a ver, el tema de la curiosidad es algo que me apasiona mucho porque me preocupa. Es algo que me preocupa. Pienso, porque entre otras cosas me dedico a formar personas. Qué responsabilidad tan grande y qué fuerte suena eso, ¿no? Decir que
formo personas, amaso la mente de las personas, trabajo con estudiantes de posgrado y trabajo en compañías para enseñarles diferentes cosas y algo que noto desde hace algunos años es que las personas son menos curiosas. Y la curiosidad es una habilidad que es natural, pero que entrenamos a lo largo de la vida. Si tú no la entrenas, así como el tono muscular, si no lo entrenas, no lo desarrollas. Y con la curiosidad pasa lo mismo. Si no la entrenas, no la desarrollas. Y eso es muy peligroso porque la curiosidad está relacionada con otros procesos complejos de la cognición. Está relacionada con la creatividad, la innovación, el pensamiento científico, los descubrimientos, como que si no eres curioso, no tienes la posibilidad de conocer, ¿no? Entonces, me considero profesional de la curiosidad respondiendo a tu pregunta por una razón, porque yo soy muy curiosa, pero curiosa morbosa. La verdad, la verdad, soy curiosa morbosa, es decir, desde que era niña, bueno, supongo que esto les pasa a todos los niños, pero desde que era muy chiquita a mí me pasaba que me decían, no veas ahí, no toques eso, no escuches eso, y pues ahí va yo. Y así sigo siendo. Entonces me alarma mucho cuando la gente no es así. Yo tengo, creo que 4 preguntas sobre eso. Una es Homo Deus. Él dijo algo en un podcast. Entonces, Ujú. dijo, cuando nosotros fuimos recolectores, fuimos muy inteligentes y muy curiosos porque siempre estábamos mirando qué podemos usar, qué tenemos que dejar como un individual. En cuando empecé como la parte de la revolución en como la agrícola, muy brutos como personas, pero más inteligentes como personas. ¿Tú crees que esto tenía que hacer con donde empezamos a perder nuestra curiosidad? Ese es uno. Dos, es muy lindo que tú dices, yo formo o estoy formando mentes. Nunca escuché un profesor o profesora decir eso a esta magnitud. En donde mis preguntas son muy largas, entonces permíteme. Cuando yo pregunto una pregunta a una persona aquí en este podcast, si tú puedes enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías? Y dice, wow, esa es una responsabilidad gigante. Nunca escuché a alguien hablar de la magnitud de pregunta. Entonces es muy conectado. Nunca escuché a alguien pensar, ok, mi trabajo como profesor es formar mentes. La curiosidad es demasiado importante. ¿Otros profesores son similares a vos y piensan a esta magnitud de qué están haciendo o no? Ese es número 2. Y número 3 es, ¿has visto gente en su clase que son su músculo de curiosidad es casi nulo, pero después de su clase empiezan a armarlo, no es muy fuerte cuando terminan? ¿O la gente son curiosos o no? Ok, voy a elegir la última pregunta, casi que por descarte, porque Yuval Noah Harari, aparte de que no me sé el orden de sus libros, no es mi persona favorita en la vida. Y me gusta mucho tu tercera pregunta, que es cómo cambian las personas, si es que cambian, en el contexto de una clase, De curiosidad. en términos de curiosidad. Sí me ha pasado, tengo que decirte tristemente que no me pasa muy a menudo ver esta transformación radical de nula curiosidad a algo de curiosidad, pero sí lo he visto, sí he sido testigo de ese cambio. No te podría decir que es resultado solamente de mi trabajo. Yo creo que tiene que haber una confluencia de factores que incluyen la voluntad de la persona. La persona tiene que querer conocer, ¿no? Tiene que querer cambiar. ¿Por qué digo cambiar? Esto es algo que me gusta mucho. Gregory Bateson dice que aprender es cambiar y cambiar incomoda. Entonces, de entrada, creo que de manera inconsciente las personas no vamos a querer cambiar. Para aprender algo y ser más curiosos, pues tú tienes que querer cambiar eso, pero de entrada eso te va a incomodar. Entonces, sí me ha tocado ver en el contexto de una clase, yo creo que mi trabajo es incomodar a la gente, ¿ves? Darles el empujón
incomodarles lo suficiente como para que quieran conocer algo. Y sí me ha tocado observar procesos en los que alguien de entrada no quiere conocer por las razones que sean, porque considera que no desconoce, que no ignora, que no necesita conocer algo nuevo, porque para querer conocer, para sentir curiosidad, tú necesitas de entrada reconocer una carencia en ti. Necesitas sentir hambre de saber, porque eso es la curiosidad, hambre de conocer. Si tú no tienes hambre, no vas a querer conocer. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos estudiantes consideran que porque tienen un celular con acceso a Internet, conocen, ¿no? Y no necesariamente es así, no necesariamente conocen. Entonces, sí he observado procesos en los que un estudiante que cree que conoce, de entrada no quiere, se resiste, sufre, se fricciona, se confronta y a lo largo del proceso se va tropezando y va cambiando hasta que, te voy a decir lo que es más bonito de todo, cuando los estudiantes tienen un hallazgo, es decir, ven satisfecha su curiosidad y sienten gozo por conocer. Eso es, para mí, eso es lo máximo. ¿Y has visto la misma cosa en empresas o has trabajado con empresas? ¿No has visto la misma cosa? Trabajo mucho con empresas, pero son procesos mucho más cortos, entonces me cuesta mucho más trabajo observar ese proceso de cambio, porque hago intervenciones mucho más rápidas. Pero es la misma cosa, parte de curiosidad. Uy, sí, en las empresas es más, mucho más. ¿Y por qué? Para gente escuchando, estoy preguntando a Carla todo porque su vida es investigación Ajá. y todo de observación. Entonces estoy Sí. esperando que has hecho algo de observar si hay un patrón constantemente. En empresas lo veo muchísimo. Veo una falta de apetito, de hecho me alarma mucho, pero encuentro muy lógico que en México tengamos problemas para innovar cuando enfrentamos esta falta tan grande de curiosidad. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Que estamos hablando de adultos que son independientes, que generan plata y que se consideran autosuficientes. Y la sensación de autosuficiencia, como que creo que te quita el hambre de saber, ¿no? Hay una diferencia de autosuficiencia y autodesarrollo. Exacto, es como autosuficiencia de conocimiento, de dinero, de todo, ¿no? Entonces, a las empresas les cuesta mucho, a las personas que trabajan en empresas les cuesta mucho reconocer su falta de curiosidad, no le encuentran lógica. De hecho, pues si yo llego y no lo acostumbro, no acostumbro contarles de esas cosas, sino que llego desde otro lugar. A mis estudiantes más jóvenes sí les cuento sobre el problema de la falta de curiosidad y qué implica eso, porque tengo más tiempo para trabajar con ellos. En una empresa trabajo a veces un día nada más, unas pocas horas, un par de días, una semana. Buena charlita. Exacto, a veces son intervenciones muy chiquititas como para hablar de un tema tan complejo y entonces lo que hago es una intervención sin avisar, como poner una vacuna sin avisar. Está muy mal lo que estoy diciendo, suena horrible, ¿no? Pero hago un poco eso, como meterles una sacudida, un calambre Ajá. y darles información acerca de qué puede pasar si no mejoran su capacidad para conocer el mundo. Yo solamente en este momento estoy masticando o marinando sobre esa idea. No sé si has leído el libro de Isaacson sobre Da Vinci. Mm-mm. Cuéntame sobre eso, porque además Da Vinci, pues, es una figura que es un ejemplo de muchísima curiosidad, ¿no? En ese es donde me voy. Yo siempre estoy pensando qué permitió a alguien hacer un genio, entre comillas, porque yo no creo tanto en genios, yo creo que hay una razón principal que es distinta a otras personas que habilitó un camino más rápido, en que yo esté escuchando a vos pensando en este libro, principalmente hay un parte donde hablan de cosas que Da Vinci quería encontrar en el día, una lista de to-dos, en uno fue Ujú. cómo está la lengua de un pájaro carpintero. Como algo así, tan raro, pero hay un nivel de en él van a encontrarlo. Entonces, que tú dijiste, hay miedo de curiosidad, porque cuando estás explorando no sabes qué vas a encontrar, estás aprendiendo, estás cambiando.
posiblemente él no tuvo un chip de miedo. Exacto. Su curiosidad fue a nivel full, constante, nunca paró. Entonces, sin miedo, sin explorar, nadie van a juzgar. Él fue una de las personas más curiosas en la historia de la humanidad porque no tuvo miedo. Estoy pensando, porque en el libro nunca hablan de están problemas con su papá, etcétera, pero nunca una cosa de curiosidad. Eso estoy pensando. Sí, coincido. Bueno, de hecho la figura de Da Vinci me intriga y me da mucha curiosidad también como individuo. Me parece una fuente de inspiración. Yo me acuerdo que como que me encantó toda la historia del Códice Romanov y me ¿De quién? desilusionó del Códice Romanov. Danos de quién es. Ahí te cuento, tienes que saber que hay un libro que llegó a mí porque alguien me lo regaló hace muchos años y supuestamente es el antiguo recetario de Da Vinci. Y entonces contiene pues una serie de recetas y de experimentos y de gráficas que supuestamente durante muchos años fueron consideradas como descripciones o representaciones de armas de guerra, pero pues más bien una de las grandes pasiones de Da Vinci era la cocina. Entonces, supuestamente a la luz de investigaciones más recientes se supo que algunas de esas supuestas armas o catapultas o grandes estructuras eran en realidad máquinas para hacer pan, para hacer gelatina, para hacer mazapanes, porque esa era una de sus grandes pasiones. Esta parte de la historia es cierta. Él incluso fue tabernero. Él fue restaurantero. Él es el padre de la nueva cocina europea. ¿En serio? Sí, sí, y su restaurante fue un fracaso porque las porciones que le entregaba eran demasiado pequeñas y en ese tiempo se usaba como una comida muy maximalista y comer jabalí con las manos y él hacía unas ensaladas muy delicadas, ¿no? Con el tiempo supe que el Códice Romanov, este supuesto códice de Da Vinci era falso y se me rompió el corazón, pero una parte de la información es cierta, ¿ok? Como que él dejó un recetario, como que él, pues sí sabemos que hacía muchos dibujos, probablemente esa lengua del pájaro carpintero que curioseó, él después la dibujó y todo el tiempo está investigando cosas. A mí me gusta mucho la historia de que él iba, pues estamos hablando de una época en la que no era común tener libros en tu casa, ¿no? Porque pues no habían inventado la imprenta como la conocemos, entonces Da Vinci pasaba mucho tiempo visitando bibliotecas de otras personas, curioseando en casas ajenas. Esas historias me encantan. Y como que cuando supe que este libro que tanto me gustaba era fake, dije, qué triste, pero de todos modos pude aprender historias que sí son ciertas acerca de este dude y su curiosidad. Entonces, como que en el caso de Da Vinci coincido en que no lo considero, no lo endioso, pues, sino lo considero un humano con una curiosidad extraordinaria, ¿no? Y con una red de relaciones, yo creo que tenía un carisma tremendo porque tenía una red de relaciones sociales que le permitía ir transitando de un lugar a otro satisfaciendo su curiosidad, ¿no? Porque pues convivía en la corte, pero tenía amigos cultos, pero iba a la biblioteca y me encanta saber que tomaba, pues que era un tipo que trabajaba todos los días de la semana y tomaba pequeñas siestas, que era un curioso sin descanso, ¿no? Sí, yo creo que es la persona que inventó, no sé cómo se dice en español, como dormir polifásico o polyphasic sleeping, que dormir 20 minutos, trabajar una cantidad 20 minutos. Exacto, como estas pequeñas siestas reparadoras seguidas como de rutinas muy largas o sprints muy largos para hacer trabajo creativo, ¿no? Entonces, cómo funciona su cabeza es algo que me parece súper interesante y honestamente a mí me mueve mucho más el morbo, qué onda con su relación con la comida, con la cocina, que su relación con la pintura. Que no, digamos, yo sé que eso es muy bien conocido y no quiero de ninguna manera poner en tela de juicio su trascendencia en el mundo del arte, pero me parece que lo que él investigaba en términos gastronómicos y lo que él observaba al ver a la gente comer y todo esto, pues habla mucho de este trabajo antropológico, de esta pequeña minería de datos que es movida por la curiosidad.
¿cómo puedes fomentar o regalar o instalar o intentar poner o regalar la curiosidad de una empresa o en sus estudiantes? Pero no sé, estoy imaginando como una persona, no sé si ese es contra que haces en tu mundo de antropología, pero imaginando como una persona como vos, cuando tú ves a alguien que no es curioso, es como un cuchillo al corazón. Es, ¿cómo es posible? Sí. El mundo es tan lindo. ¿Cómo que estás haciendo? O abre sus ojos, mira toda la belleza. Sí, es muy difícil. Mira, honestamente, en intervenciones muy cortas en una empresa es algo muy difícil. Lo que hago en las empresas es recomendar fuentes de información, es recomendar libros, podcasts, Pero un como libro, ellos tienen que trabajar. es verdad, Y eso lo no, hace no, que muy si no están difícil. curiosos, ¿por qué va a leer el libro? Por eso es más difícil lograrlo. Con mis estudiantes, a ver, voy haciendo pequeñas recomendaciones y no te puedo decir que siempre resulten. Yo creo que la mayor parte de los estudiantes no suelen hacer caso, pero si uno logra escuchar, pues ya el trabajo valió la pena. Mi primera recomendación es desactivar los distractores. Eso es lo que más hago. Porque ¿cómo vas a sentir hambre de algo si estás lleno de estímulos? Es como la idea de Dao o de Bruce Lee, no tienes que vaciar como taza antes puedes llenarlo. Tienes que experimentar cierta falta de para sentir apetito. Entonces, si estoy dando una clase en Zoom, les pido que desactiven su vista propia, que no se vean la cara. Porque en la vida, tú y yo no estamos viendo nuestras caras. Yo estoy viendo tu cara, tú estás viendo la mía. Pero en Zoom, todo el tiempo estamos viendo nuestra cara. Ah, Entonces, lo primero que les pido es que desactiven su vista propia si estamos teniendo una conversación digital. Y pues no, wow, sí, tú gastas todo su tiempo mirando tu cara. exacto. Y eso te desgasta y te distrae horriblemente, horriblemente. La persona que me hizo notar esto por primera vez fue mi terapeuta. No crean que esto fue una ocurrencia mía. Le expliqué a mi terapeuta lo agotada que estaba por dar tantas horas de clase, pues casi le faltó decirme, eres una estúpida, desactiva tu vista propia. Y ahí empecé a hacer pruebas y me di cuenta de que resultaba mucho mejor. Entonces ahora ya lo recomiendo, ya lo pido como lineamiento de trabajo y lo recomiendo en empresas también. Y por otra parte, como doy muchas clases que están relacionadas con procesos de investigación, como tú mismo has dicho, les pido me gusta mucho la imagen que estás usando como de vaciarte. Entonces, cuando formulan una pregunta de investigación o cuando tienen tareas que están relacionadas con el proceso de cognición, les recomiendo mucho la técnica del pomodoro de Francisco Chirilo, hacer unidades de tiempo de 25 minutos, tomando el tiempo con reloj, y les pido que sin distractores piensen, que sabes, como que hemos perdido la práctica de pensar, ¿no? De simplemente pensar, sin estímulos. Entonces yo digo, si quieres diseñar una pregunta de investigación que está directamente relacionada con tu curiosidad, con algo que quieres saber, no te estimules. ¿Qué es lo que hacen mis estudiantes cuando no tienen experiencia? En clase no sé, te voy a poner un ejemplo, como que en teoría del objeto, que es una de las muchas clases que doy, tienen que formular una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que hacen? Un estudiante que no tiene experiencia busca la pregunta de investigación en Internet, afuera, no desde la incompletud, no la buscan en su interior, desde lo que quieren saber. Buscan una respuesta fácil en ChatGPT, buscan una respuesta fácil en Google, en el rincón del vago, no desde lo que genuinamente yo quiero saber. Es la pregunta detrás de la pregunta. Si yo voy a preguntar qué quiero aprender, cuál es el éxito de esta pregunta, cuál es el próximo paso. Si quiero aprender algo, ¿por qué quiero aprenderlo? ¿Qué estoy buscando de verdad? Sí, de hecho, yo les pido que formulen una sola pregunta que empieza con la palabra ¿cómo? Ni siquiera por qué, ¿cómo?
Les dejo la tarea de formula tu pregunta de investigación empezando con la palabra cómo y les explico cómo deben estructurarla. Y ellos tienen que utilizar o elegir las palabras más adecuadas que representen mejor lo que ellos quieren saber. Pero para eso entonces deben hacer una exploración interna para descubrir qué quieren saber, cuál es su curiosidad. Y esto los confronta y lo odian, tengo que decirte. ¿Qué dicen cuando odian? ¿Pero qué dicen cuando? Lo odian. O sea, si me preguntan cosas como, no lo puedo hacer de otra manera, no lo puedo encontrar en ChatGPT, no hay otra forma, ¿me puedes poner un ejemplo? Esa es la clase de preguntas que me hacen. No sé, si estoy dando una clase de mercadotecnia de moda, yo digo, ok, tú vas a estudiar una marca, ¿no? Vas a desarrollar una marca nueva o vas a evaluar una marca que ya existe. Entonces, diseña una pregunta de investigación adecuada, centrada en esta marca, que represente tu genuina curiosidad, qué es lo que realmente quieres saber. Y esa es una pregunta muy difícil porque los estudiantes están ahí realmente nada más para cumplir una tarea. Ellos de entrada no reconocen que quieran saber una chingada, no quieren saber nada. ¿Ves? Es como, Sí, nunca he pensado en lograr algo sin saber algo. ¿Cómo vas a lograr algo sin la necesidad de saber antes de lograr? Yo nunca he pensado así. Es lograr. Pero ¿por qué quiero lograr? Con un startup es más sencillo, pero con aprender con estudios van a generar mucho estrés, pues ¿no? sí, bueno, tengo que decir que de hecho este primer momento, como te comento, lo odian, se frustran, dan muchos tumbos, se equivocan mucho, pero una vez que logran formular una pregunta, ya todo es mucho más terso, más fluido, ya saben cómo hacerlo. Pero entiendo eso, pero disfruten. Cuando ellos entienden, dicen, ah, Mucho después. Al principio no. No, al principio no. tú sabes, no sé si es similar, pero cuando una vez antes que me echaron porque no tengo MBA, como haciendo unas clases, yo dije a los estudiantes, hey, prueba meditación. Ustedes tienen que hacer 10 minutos diario con mi clase, voy a darte este cantidad de puntos. En ellos, muy duros. Ellos dijeron, cuando estaba ya solo, empecé a tener mucha ansiedad. En ellos no fueron capaces de no hacer nada. Yo pensaba el acto de meditación van a liberar el estrés, para ellos generar mucho estrés. Por el acto sin estímulo fue tan sobrenatural por ellos. Sentar con uno mismo. En ese yo estoy sufriendo en este momento. En el Uber, yo quería, yo decía, no, voy en este Uber 30 minutos sin, pero fue duro, no fue sencillo. No es algo sencillo. No es algo sencillo porque además estamos acostumbrados a estimularnos todo el tiempo. Pero es así, incluso uso esas mismas palabras. Y les digo, para formular tu pregunta de investigación, pon tu contador, usa una unidad de tiempo de 25 minutos y sin estímulos externos. Es un poco parecido al acto de meditar. Escucha tus pensamientos e identifica de esos pensamientos cuál mueve tu curiosidad. Por supuesto, para un estudiante que está ahí porque quiere una calificación, porque quiere que lo califiques y lo dejes de joder, eso es algo muy difícil, ¿no? Los frustra, los enoja, como, pero, ¿cómo hago esto, no? Pero yo espero y digo, estoy aquí para darte este empujón. Mire, esto eso es muy interesante. Siempre estoy buscando por qué cosas como meditación, religión, otras cosas tienen tanto poder. Y me estoy imaginando, cuando alguien van a ahorrar, ¿qué es eso? Es un técnica de Pomodoro, de desconectarte, preguntar qué quieres preguntar, preguntar a alguien más allá en esperar una respuesta en silencio. Es un Pomodoro técnica al universo a uno mismo. Exacto, no lo había pensado así, pero creo que tienes razón, es un poco eso. Y bueno, ellos entonces reconocen algunas curiosidades que tienen y después yo les ayudo. Es ahí donde entra esta imagen que yo usaba de amasar, que puede sonar muy, muy mamón, ¿no? ¿Qué es Muy, amasar? lo que te decía de que al principio de que yo amaso mentes, ¿no? Pues Ok. lo que hago es como esculpir, ¿no? Ya que ellos traen este material ¿Qué es su cerebro? que son sus preguntas,
Ajá. Les ayudo a amasar esa pregunta y yo les digo, vamos a esculpir, ¿no? Porque tú has traído un material burdo que no tiene forma, pero con esto sí podemos trabajar. Entonces vamos a cortarle aquí, vamos a pegarle acá y de aquí va a salir una investigación. Lo demás es esculpir. Y la razón de clase de la pregunta es para enseñar a estudiantes cómo investigar. Sí, pero con diferentes alcances, ¿no? Porque, por ejemplo, a mis estudiantes de la especialidad en diseño del mañana, les enseño a investigar para entender el comportamiento en torno al futuro. Ahí doy una clase de antropología anticipatoria, que es una, No, sí, está normal. Ajá. es una corriente que creó Robert Textor, un antropólogo estadounidense, y bueno, él y Reed Reiner son dos de los precursores de esta corriente, entonces pues aprendemos, estudiamos y practicamos pautas para entender cómo se comporta la gente en relación a su idea del futuro. ¿Ese es donde tú tienes como sus charlas sobre el futuro o ese es aparte? ¿O es otra cosa, solamente conectar con antropología? Cuando tú hablas de future thinking, ¿o es distinto? Pues sí, es uno de los trabajos que relaciono con el pensamiento del futuro, pero fíjate qué irónico que en realidad para entender lo que la gente piensa acerca del futuro estudiamos el presente, porque el futuro no existe y la materia prima de la antropología son los hechos. Los hechos están en el pasado, ¿no? En el futuro no hay hechos. Entonces nuestra materia prima es lo que ya pasó o lo que está pasando ahora. Y observamos ahora, aquí y ahora, qué es lo que la gente piensa acerca de lo que podría pasar. Entonces, pues es una manera indirecta de pensar en el futuro. Y también, entre otras clases, doy un curso de análisis de tendencias. Entonces, son como caminos diferentes, en todos se investiga, pero se investiga para hacer cosas diferentes, ¿no? También doy la clase que mencioné hace un rato de teoría del objeto, que esa la doy en otro programa, en la maestría en estudios del diseño, donde acompaño a estudiantes de maestría en el proceso de investigar usando herramientas e instrumentos del diseño y como del framework del design thinking. O también acompaño a estudiantes de la maestría en negocios, innovación y creatividad en el proceso de estudiar modelos de negocios. Entonces, pues acompaño a gente a investigar cosas muy diferentes. Cuénteme eso. Voy a contar una historia y cuéntame qué es esta teoría de objeto. Uno los, de los 5 profesores que yo recuerdo de mis 5 años de arquitectura, porque no recuerdo casi nadie, porque casi nadie tuvo un impacto en mi vida, tuve una clase de cerámica. Y el profesor fue reemplazando una muchacha que fue en su maternidad, su como salida de maternidad. Entonces él fue un experto en soplar vidrio. Entonces, pero también sabía como de cerámica. En cuando él empezó, fue un hombre, un bicho muy raro. Pero una vez explicó el diseño de una cuchara. Y para mí la cuchara es la cosa más linda que hay en el mundo. Él explicó que tenía una curvita para el líquido no sale en tu mano cuando tú levantas líquido. Habló de cómo el diseño de las cucharas para servir. Empezó a hablar cuando la cuchara ingresa en una ollita, funciona perfectamente. Entonces, cosas tan sutiles que yo nunca he visto una cuchara. De este punto adelante, cuando veo cuchara, No la ves igual. es alegría. Claro. Porque yo entiendo el diseño de tantos años de algo tan sencillo que ellos usan. Entonces, y también la otra cosa que dijo, que tuvo una cosa de tarjeticas de vidrio que él sopló, un man pescando con colores. Y alguien preguntó, wow, ¿cuánto tiempo demoraste a hacer eso? Dice, no, 14 horas. Dice, pero haciendo la misma cosa por 30 años. Entonces Wow. fue cuando tú ves algo, no entiendes la profundidad del arte de alguien viendo algo, le detallitas hasta llegar a esta profundidad con su arte. Sí, de acuerdo. ¿Ese es lo que haces con teoría de objetos o no? A ver, en el caso, qué interesante historia que me estás contando. Fíjate que no hacemos exactamente eso, pero tampoco estamos lejos. La teoría del objeto, pues creo que es un nombre que yo no elegí,
pero tampoco es tan arbitrario. El objeto en este caso es la investigación. Lo que pasa es que las investigaciones son objetos de diseño. Ah, ok, ok. Entonces, ¿So la teoría es el objeto? pues sí lo teorizamos en torno a la investigación como un objeto de diseño. O sea, las investigaciones se tienen que diseñar, no preexisten. Son productos que creamos, ¿no? Una investigación que empieza por una pregunta es algo que tú creas con tu cabeza, interactuando con la realidad. Entonces, aquí nuestro objeto de diseño es la pregunta misma que te sirve para relacionarte con el mundo. Ese es el objeto de diseño del cual estamos hablando, lo pensamos, lo diseñamos y después lo abordamos, ¿no? Entonces, durante un semestre, los estudiantes desarrollan esta pregunta de investigación y luego producen un artículo o un póster o un producto de investigación científica. Cuando es el producto final, Ujú. la calidad tiene una relación directa con la calidad de la pregunta. Totalmente, totalmente, totalmente. Digamos, una mala pregunta. Bueno, no sé si hay malas preguntas. No hay malas preguntas de investigación. Hay preguntas de investigación pobres, quizás, pero no malas. Yo digo que no hay malas preguntas, solamente malos caminos. Sí, tal vez. Si donde llevas la pregunta, si preguntas y no funciona, a dónde vas con la pregunta, Exacto. puedes llegar a la mejor pregunta posible sin esta pregunta primero. Eso es el camino de pregunta, no tanto la pregunta. Claro, es que además la pregunta es el fundamento de todo, porque una pregunta está sugiriendo una posible relación causal, ¿no? Está sugiriendo un posible camino, es una sugerencia de algo. Entonces, si tú no planteas la pregunta de forma adecuada, el método y todo lo que va a venir después, pues no se va a ejecutar correctamente, ni las relaciones causales van a aparecer a tus ojos de forma clara. Entonces, sí es muy, muy importante que aprendas a preguntar de forma adecuada. Mucho de mi trabajo de amasar o de esculpir tiene que ver con sugerir cortes adecuados. Entonces yo digo, esa pregunta está buena, pero no preguntes por qué, pregunta cómo. O no preguntes por qué, pregunta qué. O quizás la pregunta es cuándo, ¿no? Sugiero palabras más apropiadas para que esa pregunta pueda florecer de forma adecuada. Porque te voy a decir, si yo te pregunto, oye Robbie, ¿verdad que el helado de vainilla es bien bueno? En realidad no te estoy preguntando nada, te estoy forzando a que tú me digas que el helado de vainilla es bien bueno. Pero si yo te digo, oye Robbie, ¿cómo fue tu primera experiencia con el helado? Si es que la recuerdas. ¿O cómo fue tu experiencia más significativa con el helado? Ujú. Lo que tú me vas a contar como respuesta va a ser infinitamente más interesante que simplemente la confirmación de que el helado de vainilla es bien bueno, ¿viste? ¿Tú crees que puede funcionar con un gerente o un líder con su equipo si la forma que preguntan a su equipo preguntas es más allá? La calidad de relación entre ellos mismos van a ser mucho más fructífero basado en la calidad de sus preguntas, o si es mucho más guiado al mundo exterior en términos de una investigación, no tanto una interacción entre seres humanos. Es precioso lo que está sugiriendo. Sí, creo que la calidad de las preguntas de una persona que está a cargo de un grupo puede generar resultados muy diferentes, pero pienso que vivimos en un mundo muy presentista que demanda mucho ocuparnos de otras cosas y la gente a ese nivel está muy poco dispuesta a aprender a hacer las cosas de forma diferente. Pero sí, a mí me ha tocado estar en procesos de empresa donde alguien con quien colaboro replantea las cosas porque se dio la posibilidad de hacer tal cual un reframing desde la pregunta misma con la cual vamos a abordar un proyecto. Sí me ha tocado estar ahí, como a lo mejor no soy yo quien replantea la pregunta, sino es un colega o es el líder del proyecto que dice, a ver, esperen. Pero no es así, ¿no? La pregunta no es esa, la pregunta quizás es esta y ahí
wow, ¿no? Viene el wow moment y algo se desatora, como que una energía se libera. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha tocado vivir experiencias de ese tipo. Todo el tiempo. Cada vez de pensar justo igual llega a la casa, voy a preguntar a mi esposa, cuéntame las 5 cosas más especiales que pasó mientras yo estaba en México. Menos de, ¿cómo fue su tiempo? Exacto. Voy a preguntar, cuéntame las 5 cosas más duras. Y dime 5 cosas que aprendiste de las niñas que yo no vi. En allá, ella va a tomar tiempo de pensar porque no pueden vomitar inmediato. En ella van a preguntar, Robbie, y yo voy a esforzarme a pensar de mi viaje, en dar mi tiempo de compartir con ella. Y Exacto. con el pauso entre pensar, podemos tener una buena, mejor conversación. Claro, porque es hermoso lo que acabas de decir. Me encanta ese plan. Porque ¿qué es lo que solemos hacer? Preguntar ¿cómo estás? Y respondemos un bien. Pero, pues claro, es que esa no es una pregunta que provoque una buena historia, ¿no? Sí se requiere un esfuerzo más grande para hacer una pregunta que te mueva, que sea como un botón que presionas para que de ahí emerja algo valioso. Pero pues de eso se trata conocer el mundo, ¿no? De hacer preguntas correctas. Y te voy a decir dónde más funciona, que esto no es una ocurrencia mía, muchos otros autores lo han sugerido. Y cuando tú lees un libro, seguramente lo sabes y lo practicas, y mucha de la gente que te escucha lo practica también. Cuando tú lees un libro, tu experiencia de leer es diferente si tú tienes preguntas en mente. ¿Sí? Ujú. Yo nunca he practicado eso. Compra el libro porque yo quiero aprender algo a veces, pero a veces, yo quiero, no tengo ni idea de ese libro, voy a leerlo, entonces yo leo el libro 100% sin nada en mi Que mente. también eso puede ser, no estoy diciendo que eso no sea una posibilidad, pero por ejemplo, yo que tengo que leer, digamos, como libros no de ficción, sino tratados o ensayos o reportes técnicos, mi experiencia, mi acto de conocer sí cambia mucho si yo tengo una pregunta o una serie de preguntas en mente, siento que aprovecho más que si simplemente me lanzo para ver qué me encuentro. Y creo que también hay libros que ameritan eso, ¿no? Como entregarte a la experiencia sin esperar nada en particular. Pero cuando tú lees un libro con una expectativa de aprender algo, no, a veces este libro es terrible, no está contestando nada. Dijo, "Ay, madre, este libro parece un blog post, ¿por qué estoy leyendo este libro?" Sí, por supuesto que también me ha pasado, claro que sí. Que es un flop, que es una mamada, claro que me ha pasado. Que yo digo, ay, no es lo que esperaba. O no logré satisfacer esa pregunta que tenía de esa manera. Pero también está bien, porque eso de alguna manera fomenta mi lectura crítica, ¿no? Es como, bueno, este libro de Yuval Noah Harari no respondió mis preguntas esenciales sobre qué pedo con el futuro, también me puede pasar. Pero cuando sí se responde una de mis preguntas, e incluso cuando surgen preguntas nuevas durante el proceso, me emociono un montón. ¿Y cómo lees un libro? ¿Cómo tomas notas? ¿Dónde pones? ¿Tú haces post-its? ¿Tú haces algo? ¿Tú resaltas? ¿Tú escribes? ¿Tú pones en tarjetas? ¿Pones en portátil? Depende para qué quiere el libro. No leo no tengo lector digital. Uso o leo cosas, a ver, libros en sí, que voy a leer completos, que no es material de consulta, prefiero tenerlos en papel. Es así como suelo Sí, leerlos yo mal. también. Ajá. Pero si ves en un punto que te gustan, tú resaltas, tienes post-its, ¿cuál es tu forma de colectar Post-its información? no, sí escribo mucho en los libros, si es mío, sí lo rayo completamente, escribo muchas palabras al margen y después, si es un libro que voy a usar para trabajar, vacío esas notas en mi archivo personal. Tengo un archivo personal que alimento desde hace 30 años, que es como mi posesión más valiosa en la vida, y entonces esas notas después se convierten en tarjetas, en fichas de trabajo que voy guardando y voy clasificando y que después uso para trabajar. Si es un libro que estoy explorando por puro placer, lo anoto, le pongo palabras clave o doblo las páginas que me llaman la atención, le doblo la esquinita
por si después quiero recuperar algo de ahí, digo, ay, esta frase está buena, porque después me puede servir para una conferencia, para una clase, y cuando lo necesito, luego me cuesta mucho trabajo encontrar si no separo esas páginas. Pero cuando es un libro de trabajo, porque lo necesito para una conferencia o para una clase, pongo palabras al margen y después hago notas temáticas que clasifico en un archivo que tengo y que guardo celosamente. ¿Y qué has aprendido de una misma si tienes 30 años? Cuando tú ves cosas que has escrito como hace mucho, Ajá, has escrito hace ajá. mucho, tú ves, pucha, ¿quién fue yo? ¿O Sí. tú reconoces a esta persona? Porque tú tienes como tu evolución como un ser humano. Sí, sí ¿Has reconozco. aprendido cosas? Sí, sí, me da mucha vergüenza esa persona que era. No, no. Sí, Yo no pensaba que, uy, qué lindo, mira como más curioso, más que... me da mucha ternura, pero también me da mucha vergüenza, ¿no? Como reconocer las cosas que pensaba y pues como, pues no sé, las cosas que me preocupaban, sí me reconozco ahí porque es otra forma de tener una bitácora o un diario y estoy en contacto con los temas que me daban curiosidad en ese tiempo, ¿no? Porque Ajá. empecé mi archivo cuando entré a la universidad. Fue ahí donde tomé mis primeras clases para aprender a hacer notas, como lo hago ahora. Entonces, la manera en la que lo hacía, bueno, para empezar, tengo notas que están hechas con máquina eléctrica. Entonces son papiros antiguos, casi, casi ya están amarillos de que ya son Pero bien. todavía los tienes. Sí, y los uso, los tengo y los uso porque, a ver, me enseñaron muy bien a tomar notas. ¿Quién? Me enseñó a tomar notas Tiburcio Espericueta, que fue un profesor que tuve. ¿Cómo se llama? Tiburcio Espericueta. ¿Qué nombre? Es un nombre inolvidable, ¿no? Sí, claro. Tiburcio Espericueta se llamaba mi profesor, ya falleció hace algunos años y él me dio clase en el primer año de la carrera y él nos enseñó cómo tomar notas y yo lo aprendí tan bien que lo sigo haciendo de la misma manera. Bueno, he ido desarrollando mis propias adaptaciones. El método que él nos enseñó se llama Zettelkasten. En ese tiempo yo no lo sabía, lo descubrí mucho tiempo después, que es un método que popularizó Niklas Luhmann. Y el profesor simplemente dijo, de aquí en adelante ustedes van a tomar sus notas así y así va a ser. No nos explicó por qué, para qué, nada. Entonces, listo. Yo venía de escuela de monjas, entonces yo hacía lo que me decían. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo dije, es el maestro, él sabe lo que hace, yo lo voy a hacer así. Y él tenía toda la razón, no me explicó por qué y yo fui encontrando las razones y le fui encontrando muchísima utilidad. ¿Pero de verdad llegaste a una escuela de monjes? Te lo juro que sí. Bueno, yo iba a ser monja. Ah, entonces cuéntame eso. ¿Tú llegaste curiosa? ¿Ser monja es ser curiosa? ¿O es al revés? Ajá, ajá, está buenísima la pregunta. Mira, a ver, yo creía que quería ser monja y estudié en una escuela de monjas donde fui becaria desde primero de primaria hasta sexto de prepa. Un colegio de monjas de puras mujeres. Unas monjas increíbles, además, ¿eh? ¿Pero por qué? Dame un poquito antes de eso. ¿Por qué llegué a ese ¿Por qué colegio? dices yo quiero hacer eso? Ah, bueno, ahí, por qué quería yo ser monja? Sí. Eso era lo que yo creía que tenía que hacer porque crecí en una familia muy católica y consideraba que las expectativas que mi familia tenía eran esas, porque además mi mamá tenía muchos deseos de que yo fuera monja. Oh. Sí, sí, para ella era pues ese el camino, supongo que a su propia salvación, no sé si a la mía, pero a la de ella. Entonces, pues crecí en un colegio católico de monjas dedicadas a la educación, monjas maestras. Y entonces yo ahí me confundí, en el camino me confundí y ahora te cuento cómo se resolvió favorablemente porque en el último año de la preparatoria hacen un examen de vocaciones. Las misioneras de Jesús Sacerdote, que es la orden de monjas donde yo me eduqué, en el último año te hacen un examen para ver si tú tienes vocación para ser monja. Y después hacen un retiro, una serie de retiros, donde tú pues pasas un tiempo escuchando tus pensamientos y en oración para ver si recibes el llamado. Y el llamado es una manifestación que no te explican exactamente qué es,
pero sí te dicen que vas a escuchar una voz o ver un símbolo o que algo te va a suceder de tal manera que tú sabrás si ese es tu camino. Entonces, pues yo creía racionalmente que ese era mi destino. Llevaba 15 años en la escuela de monjas y yo quería ser maestra, porque pues mis profesoras eran monjas, entonces yo decía, pues si yo voy a enseñar, yo voy a ser monja también, ¿no? Es lo lógico, es el mundo que yo conocía. Entonces estuve en el retiro, pero la señal no llegó. No escuché, no viví nada diferente. Entonces fui muy triste con mi padre confesor y le dije, no escuché la señal, no escuché ninguna señal. Y entonces algo está mal conmigo. Y me dijo, bueno, a ver, explícame eso. Como ahora tú me dices, explícame eso, pues él también me dijo, el padre Guillermo me dijo, a ver, explícame qué fue lo que te pasó. No, pues yo oré y oré y estuve en el retiro y esperé y cumplí todo lo que me dijeron y no escuché nada especial. Y él me preguntó, ¿y por qué quieres ser monja? Y yo dije, porque yo quiero enseñar. Y me dijo, ese es tu llamado, no ser monja. Tu llamado es ser maestra. Entonces sí recibiste el llamado, pero a la vocación docente. No te confundas, no tienes que ser monja maestra. Puedes ser maestra. Y me acuerdo que me dijo, criatura, tú lo que tienes es mucha soledad, necesitas vivir, sal al mundo, ve a vivir, ve a la universidad, aprende cosas, vive cosas, conoce muchachos, porque en ese tiempo yo le contaba que me atormentaban visiones de muchachos semidesnudos, y me dijo, conoce muchachos, y si después tú decides ser monja, aquí te esperamos, pero tu llamado no es ser monja. Tu llamado es más bien, pues, ser una persona de ciencia, dedicarte a la docencia. Entonces, ese es el llamado. Y ahí se resolvió. Fue como, no tengo que tomar todo el paquete. Y él dijo, no, nadie espera de ti eso. Qué sabio el man, ¿no? Qué conexión fuerte para entender, en dar permiso, en liberarte, porque con un truque de palabras pueden destruir tu vida. Y en una cosa u otro te liberó, ¿no? Le acabas de dar al clavo porque entonces, como puedes ver, los juegos de palabras amasan realidades. Él lo que hizo fue replantear las palabras. Y ese replanteamiento de las palabras me liberó. No me estoy comparando con el padre Guillermo, solo digo que yo también hago como juegos de palabras para ayudar a mis estudiantes a que encuentren su propio camino, ¿ves? Wow, qué buena trayectoria, ¿no? Pues la verdad es que sí estoy muy agradecida con este hombre que, digamos, hizo su trabajo y pensó a mi favor, ¿no? Él no pensó en que iba a rescatar un alma más para que se volviera monja, sino que realmente me tenía estima, había sido mi padre confesor durante años, entonces conocía muy bien mi caso y pues él más bien le hizo como de terapeuta, tengo que decir. Y pues sí, me dejó su teléfono y todo y me dijo, si tú algún día necesitas ayuda o quieres volverte monja, pues avísame y vamos a estar encantados de recibirte, pero no de esta forma, no si no has conocido el mundo. Y pues mira, no he reconsiderado la posibilidad de volver. Entonces, tú llegaste curiosa con tú dijiste, llegué en este profesor con un nombre espectacular, dijo, esta es la forma que hacemos, entonces tú no cuestionaste, listo, yo hago. Sí, en ese momento yo no llegué curiosa, llegué súper temerosa porque venía de la escuela de monjas, de una escuela de puras mujeres y entré a una universidad comunista, mixta, donde la gente no iba uniformada y yo me sentía muy vulnerable y muy fuera de lugar. Había salido del útero donde estuve 15 años guardada, a salvo, con gente que conocía, ¿no? En una escuela pequeña, con mis maestras de siempre, mis compañeras de siempre, y llegué a territorio salvaje, a una universidad pública llena de muchachos, ¿no? Con las hormonas a todo lo que daba y sintiéndome muy insegura de mí misma. Entonces, ante esa situación de vulnerabilidad,
y sin tener todavía un criterio personal para relacionarme en el mundo, en ese mundo exterior, yo hice lo que me indicaron. Poco a poco, yo creo que sí pasó como un año hasta que ya me enganché y empecé a desarrollar mi propio criterio y entonces sí, te voy a decir cuál fue el game changer. En el primer año de la universidad, después de la clase con Tiburcio, entré a un curso que me cambió la vida con un profesor suizo que se llamaba Louis Mendley, que él nos dio un curso, una serie de cursos fabulosos de hermenéutica, polemología, psicología profunda. Entonces con él nos metimos a estudiar a Jung y leíamos textos filosóficos. O sea, en el primer año de la universidad era una barbaridad. Y con él aprendimos mucho a entender el lenguaje de nuestros sueños, leyendo a Jung sobre todo. Tengo muy presente leer El secreto de la flor de oro. Y también, bueno, ahí me encontré, como te tiene que pasar en la universidad, me encontré con libros fundacionales que me abrieron la cabeza y que me dieron herramientas. Entonces, como un poco guiada por este profesor que fue mentor, no nada más mío, de muchos otros estudiantes, y con estos libros fundamentales, El dosel sagrado, La construcción social de la realidad de Peter Berger, El secreto de la flor de oro de Jung, esos libros me acompañaron en el proceso de formar mi propio criterio y ahí sí ya, una vez que yo empecé a entender que también podía sobrevivir en ese mundo, entonces ya empecé a hacerme yo mis propias preguntas y a seguir mi curiosidad. Hay dos huecos en la historia Ajá, que necesito hacer a ver, detalles. Yo no entiendo. ¿Qué estabas estudiando en este momento? comunicación. Entré a la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que tiene un método muy peculiar que se llama sistema modular, ¿ok? En el sistema modular no tomas muchas materias, sino que todo el contenido te lo enseña el mismo maestro. Trabajas todo el trimestre, no tomas una clase de historia y otra de psicología. Ajá. Un solo maestro te da todo el contenido Ah, ok. para que no fragmentes el conocimiento, sino que lo integres. ¿Y tú puedes escoger su profesor o no? Estudias con el profesor que te toca. Si por las razones que sean, si tú no quieres tomar clase con él, puedes intercambiar tu lugar con alguien más. Puedes hacer una permuta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo una persona que en tu esencia es curiosidad, manifestaste, es la palabra? ¿Sí? Tu curiosidad, ¿dónde es parte de tu... Yo estoy imaginando a alguien que van a salir de ser monja, van a ser A, B, C, D, en ser profesora rígida, con no. Eso es como yo aprendí, eso es como yo aplico. ¿Cuándo empezaste a decir, la curiosidad es parte de su esencia? ¿Y cuáles fueron los mensajes en los libros que liberaste o quitaste que te permitió hacer algo distinto? Que dice, ok, yo puedo sobrevivir en este entorno. Ok, creo que el libro que... Hay un libro en particular, bueno, son dos, pero el primero que recuerdo perfecto cómo terminó de liberarme, porque esto que hizo el sacerdote, como que fue iniciar un proceso que después yo terminé la universidad cuando leí El dosel sagrado de Peter Berger, que es un ensayo de sociología de la religión, donde también se aborda el tema de las religiones seculares. Entonces Berger explica de manera muy minuciosa y muy clara cómo funciona el pensamiento religioso. Y ahí yo entendí lo que me había pasado estudiando en la escuela de monjas. Ahí me Ajá. vi y me Ah, pude perdonar, porque además las monjas me trataron muy bien. ajá. Entonces entendí mi proceso, lo vi desde fuera y a partir de ahí yo decidí dejar de ser católica. En ese momento decidí dejar de ser católica. Dije, ya lo entendí, ya lo racionalicé, puedo pasar de esto. Este proceso ya terminó. Y a partir de aquí decido yo en qué voy a creer, cómo voy a acomodar ese conocimiento nuevo y qué quiero hacer con esto. Todas las palabras en un libro. Sí, fue brutal. Fue Wow. brutal. Cuando me vi, es que ese libro describe procesos que yo viví, ¿no? Como parte de una comunidad religiosa.
Porque además, cuando fui religiosa, fui súper religiosa, aunque no fui monja, pero sí era muy devota, era súper creyente, ¿no? Hice apostolado y iba a los orfanatos, no me arrepiento de nada de eso, o sea, yo creo que sí me ayudó mucho a conformarme como ser humano. Entonces, y a vivir otras realidades y entender otras cosas, ¿no? Que son importantes. Pero una vez que ya vi todo lo que me había pasado, dije, ok, puedo pasar de esto, ya terminó este proceso. Y después leí de este mismo autor, de Peter Berger, pero este es en coautoría con Luckman, con Thomas Luckman. En este mismo curso leí La construcción social de la realidad, que amigos, los dos libros los tienen que leer, es que los dos son unas joyas que te abren la cabeza. Y La construcción social de la realidad es un ensayo sociológico acerca de la Matrix, pues de cómo construimos la realidad en conjunto. Entonces ahí entendí también la importancia del lenguaje y pues entendí otras cosas. Terminé de ver la foto un poco más macro y me empecé a formar un criterio propio. Ahí empecé a darme cuenta de que, por ejemplo, yo disentía, bueno, siempre admiré muchísimo a este profesor tan querido que te mencioné hace un rato, Louis Mendley, pero de repente yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas y de hecho terminamos un poco peleados, tengo que decirte que me perdone en su tumba el buen Louis Mendley, pero entonces yo empecé a formarme mi propio criterio y me di cuenta de que tenía que hacerme responsable de mi apetito por saber. ¿Cómo? Es un salto cuántico de donde estabas en este. Sí, como que llevaba mucho tiempo esperando por dar ese salto. Sí fue un salto muy grande. Que terminé de completar, yo creo que los siguientes años, ¿eh? No fue tan inmediato. Ahí empezó un proceso, porque además, obviamente, pues después tuve que ir a terapia y trabajar internamente muchas cosas, pero sí creo que la universidad fue un game changer y por eso, bueno, por eso y por otras cosas, cuando mis estudiantes de licenciatura dicen yo creo que con cierta mezquindad, que en la universidad no aprenden nada, que la universidad no les enseña nada, porque lo que aprenden en la universidad, porque las cosas ya no se hacen así, porque dicen, es que la universidad nos enseñan cosas que ya no suceden allá afuera. Yo digo, no, a ver, a la universidad vas a aprender la gramática y ya fuera aprendes la sintaxis. Aquí aprendes las reglas del mundo, de cómo está configurado el mundo. Ya tienes el resto de tu vida para ver cómo es allá afuera. Pero la configuración básica de las reglas del juego sí suceden en la universidad. Y además en la universidad aprendes a conocer a la gente con la que vas a trabajar cuando seas profesionista. Entonces hay dos funciones esenciales, ¿no? Que se cumplen ahí. Si yo tuve la oportunidad de moverme a la universidad, jamás. Si ¿No? yo puedo ver en tiempo, no. Yo estudié arquitectura. Yo voy a tomar la misma plata, buscar un arquitecto que yo admiro. Si aquí es la plata, voy a trabajar contigo, voy a limpiar baños y necesito dame 6 meses de aprender contigo. En allá, miren, qué de diseño, qué de su equipo, que no me gusta, en buscar el próximo paso. Si yo quiero mover muebles, enséñeme cómo hacer muebles. Hasta uno, muéstrame cómo hacer como puentes. Y en el allá voy a aprender haciendo. Yo aprendí un montón en mi mundo de diseño, salió de allá, pero en la otra cosa que tú dijiste, yo aprendí más de cómo ser un ser humano en Apple. Yo ya aprendí en 5 años trabajando en la universidad. Nadie me preguntó cómo estás, cómo sigues, cómo es tu salud mental. Nadie. En Apple sí, todo el tiempo. ¿En serio? Wow. Sí, claro. Wow. Yo aprendí cómo manejar energía, cómo dar feedback, cómo ser líder en Apple. No en la universidad. Aprendí cómo competir, sufrir de depresión, ansiedad para ser el mejor diseñador, en tratar de conquistar el mundo. Joder, qué horrible. Bueno, Eso es que yo aprendí. No dormir por 3 días. reconozco que fui muy afortunada, por eso Sí. amo mi alma mater, porque sí me amasaron la cabeza. Ahí me amasaron la Si cabeza. yo, si durísimo. alguien en las clases se leen este libro por esta razón, me entrego como materia prima, pero de alta calidad, no de bobas que ellos creen eso. Pero también yo fui muy bruto. Es que tuve un profesor espectacular, me entregó como Emerson y yo no sabía el valor. Leí muy rápido para hacerlo, pero recuerdo el libro, recuerdo el profesor.
pero muchas cosas así. Mira, lo que pasa también, bueno, sí reconozco, me considero privilegiada porque además estamos hablando de una universidad pública. O sea, mi mamá en ese tiempo yo era dependiente económica y mi mamá pagaba nada porque yo fuera, o sea, ¿qué te parece bien? Pagaba cada 3 meses $20, una cosa así, porque yo fuera a estudiar. Era una tontera lo que pagaba por mi formación y tuve una educación, yo creo que de primerísima calidad. Después ya me volví becaria del CONACYT y continué mi formación en un centro público de investigación. Entonces, la gente que me daba clase eran investigadores, gente que se dedica a la curiosidad, ¿ves? Y que saben formular preguntas. Yo me acuerdo que Louis, nuestro profesor, cuando alguien levantaba la mano y decía, yo sé que, y el profesor decía, ¿tú sabes? Ja, 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 ja. Qué afortunado, ¿no? Se reía de ti. Como que criticaba mucho la manera en la que, bueno, no criticaba, sino más bien decía, ¿sí te das cuenta de lo que estás sugiriendo con tu pregunta o con tu afirmación? Como que, como él era filósofo, siempre estaba haciendo esta cosa como decir, a ver, ¿por qué no lo replanteas o por qué no te das cuenta de cómo estás conociendo el mundo en función de lo que estás diciendo? Establecía con mucha frecuencia una relación entre el lenguaje y la mente, ¿no? Entonces creo que eso sí me forjó mucho. Yo no les hago esto a mis estudiantes porque creo que eso ahora se considera bullying o algo así. Si te burlas de tus estudiantes, mi profesor sí nos decía, eres un pendejo y cosas así, ¿no? Mejor. Como, ay, eres un estúpido, eso es una estupidez, no me preguntes esas tonterías. A ver, salte, en ese tiempo se fumaba en la universidad, ¿no? Ajá. Entonces era, salte, fúmate un cigarro, regresas y me dejas de decir tonterías. Bueno, yo no puedo hacer esas cosas, ni fumar en la universidad, ni decirles estúpidos a mis estudiantes, aunque a veces lo piense. Em, pero sí les Con digo, frecuencia. con frecuencia no, por fortuna. Soy privilegiada de que tengo estudiantes muy brillantes, pero sí hago estas interpelaciones como de, a ver, pero plantéalo mejor de esta forma y ve qué pasa con eso. Y cuando se logra, no siempre sucede. No siempre sucede. O sea, a veces los estudiantes solamente se enojan porque estamos acostumbrados a la recompensa rápida. Entonces, si no reciben una recompensa inmediata, o sea, los estudiantes lo único que quieren es que yo les diga que está bien, que les dé una buena nota y que les deje en paz, ¿no? Y a lo mejor es uno entre 1000 que dice, a ver, ok, voy a escuchar lo que me estás diciendo y voy a ver qué pasa. Mira, la mejor profesora que yo tenía fue una muchacha de Harvard que solamente estaba en nosotros por un poquito y fue para armar unas estructuras. Fuimos a un lugar en San Francisco para ver el entorno de un bahía donde ingresan el agua, cómo funciona, fue como abandonado. Entonces, muy interesante. Entonces, tienes que diseñar unas estructuras que responden a cómo te sientes en este ambiente. Entonces, yo armé como 5 estructuras que movieron con el viento, pero tuvieron máquinas en todo. Y yo cada vez, ¿cómo puede hacer sin más, con menos información? ¿Cómo puede hacer? Pero cada vez pregunta, fue el mejor proyecto que yo hice. Yo lo saqué del estadio porque alguien me esforzó con preguntas para ver a qué nivel yo puedo llevar mis ideas. Nadie más hizo esto. El resto yo no recuerdo, fue un pendejos en mi opinión, pero esta muchacha solamente con sus preguntas, pero ¿por qué necesito una máquina? ¿Por qué necesito electricidad? Entonces yo tuve que armarlo, entonces llega, fue muy, muy especial. Entonces yo entiendo el poder de las preguntas, Me porque encanta el con ejemplo. 1 o 2 preguntas puede llevar a alguien hasta la luna. Pero debe ser la pregunta correcta. Y además, tú, tú tuviste la voluntad de dejarte provocar por esas preguntas. Porque si tú hubieses sido poco receptivo, muy necio, o si simplemente te hubieras enojado con sus preguntas, porque a veces, por fortuna no fue tu caso, pero a veces yo siento esto, que hay estudiantes que sienten que esa provocación tú no la estás haciendo para que ellos crezcan, sino para joderlos simplemente, porque quieres molestarlos. No, yo tomo como un reto. Exacto, exacto. Y eso hace la diferencia, ¿no? Como
decir, a ver, voy a dejar que esta persona, o sea, quizás tiene un punto, ¿no? Quizás tiene un punto, voy a dejar que haga su trabajo y veamos qué pasa con eso. Y ahí es donde entonces viene la diferencia, pero yo te diría que esa es la excepción, no es la regla. Dos mensajes rápidos y de regreso al programa. Oye, si estás escuchando, espero que sea porque amas este podcast. Así que comparte este episodio, escucha los otros episodios alucinantes y por favor, deja una reseña en Spotify y cuenta al mundo que The Fly Show es número 1. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Un mensaje de nuestro sponsor, Quinto. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido, sí, con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o redes sociales. No en un curso, no con un consultor. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no ven los resultados. Y por eso creamos Quinto. Quinto es aprendizaje ágil y emergente movido por la acción. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si buscas una nueva forma de mover innovación, agilidad, liderazgo, ciberseguridad y mucho más competencias, ingresa a www.quinto.ai. KINNTO.ai Quinto. Para agendar una cita y déjanos mostrarte con evidencia el impacto de Quinto. Una vez más, Quinto.ai. Y otro, yo quiero hablar de libros en Conecta. Una de las clases, yo tuve una clase de antropología. Y no recuerdo profesora o profesor, pero el libro se llama Forest People, por gente de bosque. De los, ¿cómo se dice? Pygmies en español. Pigmeos, ajá. Pigmeos. Y fue un punto que cuando ellos hablan, el Señor dijo en el libro, creo que fue un señor, que hay un pause, como 30 segundos, donde ellos piensen que la otra persona dijo, piensen qué quieren decir antes de hablar. En esa es la conversación, es habla, pause. Como tiempo, 1 minuto, respuesta, pause. Este cambió mi vida pensando que la importancia de alguien diciendo algo en este tiempo, de solamente de verdad, en la conversación demora menos de una conversación normal con gente de como Occidente, pero mucho más poderoso, con un pause gigante. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué quiero responder? Y then hablaban. Entonces, menos tiempo en total, pero con mucho menos información. En ese libro cambió mi vida. Todavía yo tengo. Es un libro que creo que es el libro más viejo que yo tengo. ¿No te parece fascinante en una era en la que se producen tantos libros? A mí me parece fascinante que un libro en el momento correcto a la persona correcta le pueda cambiar la vida. Eso me parece fabuloso. En el mismo libro que no funciona, en otro momento es otro libro. Porque tú no es la misma persona, pero el libro es igual, pero el libro cambia. Exacto. Eso me parece que es formidable. Yo me siento muy agradecida, atesoro mucho, bueno, los libros que te he comentado y otros tantos que he ido descubriendo a lo largo de los años. Déjame pensar, porque creo que los libros que te mencioné son de los que considero torales de la licenciatura, pero después ¿Te gusta Campbell? amo Joseph Campbell. Y te tengo que decir esta historia que me ocurrió. Me acuerdo que cuando tuve mi primer departamento, hace ya muchos años, tenía una televisión blanco y negro del tamaño de un celular, así diminuta, era muy chiquitita. En ese tiempo no había celulares, con trabajos había luz eléctrica y drenaje, y tenía esta televisión muy pequeñita, y un día estaba en la noche viendo Canal 11, que pues es televisión pública, y estaba viendo a un señor dando clase. Es que era una clase apasionante. Él estaba contando una historia sobre un mito, ¿no?
pero estaba contando una historia, parecía como un chisme que te podrían haber contado que ocurrió entre vecinos, ¿no? Y fulanito fue con sutanito y trajo una vasija con leche y tuvieron un hijo. Y anotaba en el pizarrón. Y lo que era apasionante es que tú estabas viendo la toma fija desde el fondo de la clase, entonces podías ver al maestro anotando el pizarrón hasta allá y veías sobre las cabezas de sus estudiantes tomando clase y los escuchabas reír, ¿no? Reír de todo lo que decía y levantar la mano y hacer preguntas. Yo me quedé viendo el resto del programa y era uno de los episodios de las clases de Joseph Campbell. Ah, Y bueno, en ese tiempo yo ya lo había leído en la universidad, había leído El héroe de las mil caras, pero nunca lo este había libro cambió mi visto. vida. Uf, es un librazo. Otro librazo. No, este libro Otro librazo. demoró mucho leer, pero es que cómo este man lleva la profundidad en entender las historias, en conectarlos, sintetizar los puntos para entender esas en nuestro ADN de hace miles Es de una años. barbaridad, sí, es una barbaridad. Sí, no, total. Pero cuando lo ves dando clase, o sea, ya cuando supe, me di cuenta de que era él porque vi los créditos, ¿no? Y ahí vi que eran como las clases de Joseph Campbell transmitidas en televisión pública, me pareció una genialidad. Y cuando ves esa pasión con la que él aborda el mito así, pues yo decía, claro, por eso este tipo es un mitólogo. A eso se dedica, a eso desayuna. Tuviste el primer YouTube de Joseph Campbell. Exacto. Es que ahora yo creo que sería un boom tremendo, ¿no? Porque pues finalmente, ¿qué son los mitos? Son historias. Voy a enviarte un canal hay un filósofo increíble que hablan de todo. Tengo que pasar, no creo cómo tengo que mostrarte mi teléfono, pero es increíble. Y hablan de todo, de Nietzsche, de Marcus Aurelius, y conectan todo, de Christianity, pero es un profesor increíble. Entonces, las vidas son terribles, es de un, no sé hasta cuántos son, pero más la forma que divulga es otro nivel. Ujú. Voy a mostrarte. Listo. ¿Qué otros libros? Estoy pensando en, por ejemplo, uno que recuerdo muy bien, que lo tengo por aquí, pero que se me acaba de olvidar el nombre del autor. Ahorita te digo, déjame buscarlo. El libro se llama La red de la expansión humana y es una pasada que leí cuando estaba en la maestría, un ensayo de neoevolucionismo, una cosa que en su momento me acuerdo que me voló la cabeza porque este men se metió a hacer un estudio en Yucatán y entonces te explica cómo la ley del Lotka y la ley del Darwin, bueno, él te explica cómo evoluciona, entre comillas. Yo no soy evolucionista, pero bueno, este cuate sí, te explica la evolución a lo largo de ciertos años de una serie de poblados ubicados en Yucatán, pero con una precisión, con una exactitud. Y yo me acuerdo que en su momento, a lo mejor ahora ya no me echaría el libro otra vez, pero lo leí con un interés y recuerdo perfecto que lo abordamos en clase de antropología política y mis compañeros pues estaban colapsados porque todo el mundo había aborrecido el libro y a mí me había encantado. Y el profesor empezó, bueno, a ver, ¿quién leyó? Y nadie quería levantar la mano. Y yo, la verdad, de maestría era la compañera odiosa, ñoña, que así levantaba la mano y yo, profesor. A ver, Paniagua, otra vez tú, ¿no? Y bueno, pues ya me hizo una serie de preguntas y yo le conté cuál era mi visión sobre el libro y lo recuerdo con mucha pasión y con mucho cariño. En particular también recuerdo y uso una serie de libros que estudié con quien después fue mi directora de tesis, Tere Carbó, incluyendo un libro de su autoría que me cambió la vida, El análisis del discurso parlamentario, porque es un tratado sobre análisis discursivo que fue un camino que yo seguí después. Y wow, o sea, me encantan los fenómenos que tienen que ver con los juegos del lenguaje, ¿no? Retomando a Wittgenstein, todo esto que decía hace un rato de cómo el lenguaje configura realidades y lo que hace esta mujer es, que además pues es un monstruo del análisis discursivo, ella lo que hizo fue analizar los diarios de debate de cierto periodo de la historia mexicana, que son como transcripciones de lo que se decía y lo que sucedía en el Parlamento mexicano, pero incluyen estos diarios de debates, incluyen abucheos, aplausos, son transcripciones de todo lo que se dice junto con los ruidos
Y ella después, pues, abordó eso como un hecho de discurso. Y la disección que hace de todo eso es absolutamente brillante. Y eso fue decisivo para mí porque, pues, los siguientes años de mi vida yo me empecé a meter también en el análisis del discurso, que fue lo que terminé haciendo para mi tesis doctoral. Y este otro libro que tú dijiste otro día, como Bellote, Ah, ¿cuál ok, es? ok. Bueno, ese lo leí más recientemente, es de Roman Krishnari, que se llama El Buen Antepasado. Pero déjame nada más buscar este de la red de la expansión humana para no dejarlos. Se llama Richard N. Adams, el autor de la red de la expansión humana. Y el libro por el cual me estás preguntando, que es de Roman Krishnarik, se llama The Good Ancestor. Este es un libro que es de mucha más reciente publicación y pueden encontrar incluso una charla TED sobre este tema. Lo que dice Roman Krishnarik, pues es como una especie de tratado para entender la importancia de pensar a largo plazo. Y él explica de muy buena manera, de forma brutal, diría yo, cómo es que estamos atrapados por nuestro cerebro de malvavisco, que es el cerebro que nos permite actuar en el corto plazo. Entonces, pues claro, el cerebro de malvavisco es como un malvavisco, ¿no? Es la recompensa rápida. Ah, como dice el estudio de Harvard, donde pusieron a los niños, el mármelo, en ellos no pueden tocarlo. Sí, recuerdo ese Ah, estudio. Yo también lo relaciono con esto que tú hacías hace un momento, como este ademán de que el marshmallow es chicloso, es como ajá, pegajoso, porque es cierto que el malvavisco es muy adaptable al cambio, ¿no? Es muy plástico. ajá. Y también eso pasa con este cerebro, que es muy plástico y adaptable al cambio. Pero ese cerebro es muy útil y sí lo necesitamos y todo. Pero lo que dice Krishnarik es que nosotros tenemos otro cerebro, que es el de bellota, que es el que necesitamos para tomar decisiones a largo plazo. Ahora, es brutal lo que él explica, porque las bellotas tardan 40 años en dar fruto o más. Entonces, pues yo, por ejemplo, tengo casi 50 años. Si hoy siembro una bellota, es altamente improbable que la vea florecer. Aún así, esa no es razón para no sembrar una bellota. Como que lo que está diciendo Krishnarik es que tenemos que aprender a tomar decisiones aunque no veas el resultado. Y creo que eso es fácil de entender cuando tienes hijos, porque no vas a estar siempre ahí para ellos, pero no necesitas tener hijos para entender la importancia de pensar a largo plazo. Ese es distinto de Kahneman, de los sistemas uno y De 2. think fast y think slow. No creo que sea tan distinto. No se refieren exactamente al mismo framing, pero no están disociados, pues. Entonces, Chris Narik considera que hay proyectos importantes. Él utiliza un símil usa la figura de pensamiento catedral. Cuando Gaudí concibió la Sagrada Familia en Barcelona, él sabía que no le iba a ver terminada. Él lo sabía. Y aún así, la empezó a construir. Entonces, pues hay proyectos en la vida que son así de importantes y que tú sabes que no los vas a ver, pero que pues vale la pena construirlos. Esto se aplica muy bien a las empresas, porque los colaboradores luego dicen, ¿para qué si yo ya me voy? Yo no voy a estar aquí en 10 años, ¿no? Yo voy a trabajar en otro lado. Claro, no vas a estar ahí, pero de todos modos vale la pena, aunque no sea tu empresa o aunque tú te vayas en unos años. Entonces, el cerebro de bellota requiere eso, esa capacidad para tomar decisiones pensando con justicia intergeneracional de aquí a 100 años. Y cómo una persona puede entenderlo a un nivel donde ellos quieren aplicarlo en cambio su mente. Es una de servicial, que yo quiero sembrar la tierra para alguien más, pueden cosechar que yo he hecho. Es de ego en el mejor sentido. Yo quiero tener un legado, entonces voy a hacer algo, alguien más van a continuar, pero tengo mi nombre. ¿Dónde viene si estás pensando a largo plazo, me dice, conecta mucho a tu ADN, de cómo tú tienes hijos, no porque a veces quieres, es porque tu ADN es comunicando, diciendo algo, yo ni quiero mi ADN van a sobrevivir.
a veces no tiene nada que hacer con algo pensando, es solamente sobrevivir en la extensión, como no sé, cómo conectan de una forma epigenéticamente o conectas de una forma que yo quiero servir a los demás. Ok, bueno, a ver, para explicarte esta pregunta tan interesante que haces, voy a salirme un poco del libro y voy a hablar de otro libro que fue muy importante para mí, sigue siendo muy importante para mí, que es el ensayo sobre los dones de Marcel Mauss, que es un tratado sociológico donde Marcel Mauss explica mecanismo civilizatorio creado por los humanos y practicado por todos los humanos de la historia, o por casi todos. Ese mecanismo consiste en dar, recibir y devolver. Marcel Mauss, que hizo algo parecido a Campbell. Marcel Mauss hizo estudios comparados y se dio cuenta de que todos los seres humanos, o casi todos los seres humanos de las diferentes culturas, saben cómo dar, recibir y devolver regalos, favores y muchas otras cosas. Y Marcel Mauss explica que nosotros, igual que nuestros antepasados, damos, recibimos y devolvemos objetos, que él llama objetos con alma, para civilizarnos, para enseñarnos a ser humanos. De hecho, dar regalos es de las primeras cosas que aprendemos a hacer cuando somos niños, ¿no? Tus papás, seguramente tú has llevado a tus hijas a fiestas de cumpleaños y les compras un regalo y se los das a ellas y les dices, mira, dáselo al festejado, a la festejada, porque es un mecanismo para civilizar, para que los niños aprendan a dar y luego los papás dicen, ¿cómo se dice? Gracias, ¿no? Recibir Sí. y al año siguiente a ti te toca cuando es cumpleaños de la otra persona, devolver. Dar, recibir, devolver. Ese es un mecanismo civilizatorio que además se usa a muchas escalas, que es un principio también de economía. Pero entonces ese mecanismo también te alecciona para siempre esperar resultados. Eso es un problema. Porque entonces si tú diste, esperas una devolución. Y pensar como un buen antepasado implica romper ese mecanismo. Es muy fuerte. Va en sentido contrario de cómo nos enseñan a hacer, porque la secuencia rompe inmediato. Es dar y chao. es dar y esperar. Sí, sin saber. Y no sabes. O no esperar. Exacto. Tienes que aprender. Sin expectativas. Exacto, porque puede ser que la devolución llegue a muy largo plazo y no la veas. Entonces, matemáticamente no tienes que sembrar una cantidad gigante de semillas para tú puedes aumentar su probabilidad de garantizar de en el largo plazo uno van a tener fruto. Es una gran pregunta, Pues, es que si voy a pensar a largo plazo, voy a hacerlo a escala. Bueno, muy bien, amigos. Robbie va a empezar a reunir capital a partir de hoy. Y les queremos anunciar. Ese es este podcast. Campaña. No sé qué van a pasar, pero estoy sembrando. Les queremos anunciar el nuevo crowdfunding. Pues a lo mejor en algunos casos sí vale la pena pensar a escala y a lo mejor en otros casos simplemente vale la pena sembrar y tomar decisiones sin esperar ver el resultado. Y eso se dice muy fácil, pero yo creo que es harto difícil porque estamos educados justo la manera contraria. Dice Arjuna Padurai, el antropólogo indio, que tenemos que reconocer la imposibilidad de la dádiva. O sea, hay circunstancias en las que pues ese don no se va a devolver o no vas a ver el resultado y listo. Pero no está fácil aceptar eso, ¿sabes? ¿Y por qué este libro? Yo entiendo la esencia del libro, pero ¿por qué te impactó tanto? Bueno, lo que pasa es que cuando leí a Marcel Mauss, eso me explicó la mitad de las cosas. O sea, realmente reconocí el mecanismo en prácticamente todas las relaciones humanas. O sea, sí entendí cómo ese mecanismo es importantísimo para aceitar los vínculos humanos, ¿no? Esto de dar, recibir y devolver. Y, bueno, sí había terminado la idea. Roman Krishnarik dice, bueno, sí, pero cuando piensas a largo plazo no lo puedes pensar en esos términos. Entonces, por una parte, la idea de Marcel Mauss me parece súper poderosa porque te ayuda a entender muy bien cómo funcionan los vínculos humanos. Y una vez que tú entiendes ese mecanismo de dar, recibir y devolver, te puedes volver
muy bueno con las relaciones humanas y puedes aprender a incidir en la conducta de los demás, es algo muy fuerte. Yo no me dedico a eso, pero me dedico a leer el comportamiento humano, entonces ese mecanismo me sirve para entender qué está dando la gente, qué está recibiendo y cómo está devolviendo en ciertos contextos, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de negocios eso es súper útil, pero cuando lo llevas a un contexto de plazos muy largos, el mecanismo se rompe. Creo que posiblemente es porque hay tantos problemas en sociedad. Gente están esperando el punto de devolver. Creen que han dado, y están donde está mío, y están esperando el gobierno para dar, o alguien es culpable y no rompiendo el proceso, No ¿no? solo eso, vivimos en entornos que te devuelven constantemente. Estamos atrapados en la recompensa rápida, ¿no? Tú haces así, TikTok te da dopamina, 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 dopamina. Llamas a Rappi y Rappi te trae inmediatamente. Entonces esa inmediatez, esa devolución inmediata es súper seductora. Te lo digo yo reconociéndolo, pues, que es súper seductor. Y entonces cuando te dicen, no, a ver, este es un Rappi que se va a tardar 100 años en llegar, dices, ¿cómo? Pero si yo ya lo pagué, ya me costó. Sí, pero no lo vas a ver. El Rappi llega cuando llega. Exacto. Este Rappi no sabemos si va a llegar. Es más, puede tardar el resto de tu vida, puede tardar 100 años o más. Entonces creo que sí es una idea muy desafiante porque estamos acostumbrados, sobre todo como seres, entre comillas, civilizados. Civilizados no, como seres citadinos, más bien, porque no somos civilizados, somos citadinos, que estamos hiperconectados. Más bien somos como cromañones, todo lo contrario, muy incivilizados y muy acostumbrados a la recompensa rápida. Cuando llegas con este rollo de hay que aprender a pensar a largo plazo, pensar estratégicamente, tomar decisiones hoy esperando una devolución a largo plazo, eso es muy duro. Te voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar. Esto me acaba de pasar en el trabajo esta semana. En mi trabajo hay un proyecto muy grande para nuestra universidad, donde está involucrada, entre otras cosas, la revista que yo codirijo, porque dirijo una revista científica. Entonces, esta revista, tenemos que hacer cierto proyecto con esta revista, pero el proyecto no se puede resolver inmediatamente, ¿ok? Entonces, yo hablé con nuestra directora general y le dije, esto que tú necesitas que hagamos, sí lo podemos hacer, pero no va a estar listo en octubre, porque el proyecto tenía que estar listo en octubre, pero no están dadas las condiciones. Vamos a hacer un plan y yo creo que podemos tener los primeros resultados en 2 años. Para mí, 2 años es nada, porque estamos hablando, Krishna habla de plazos de 100 años. Cuando le digo 2 años, ella me dice como, ¿qué? ¿Que te vas a tardar cuánto? Le digo, no, y además, espera, necesito plata. Tienes que invertir para que en 2 años logremos el resultado que tú quieres. Si podemos antes, lo vamos a lograr antes, pero yo a ojo de buen cubero le calculo que en 2 años llegamos. Y me dice, te agradezco mucho que no le tengas miedo al tiempo, porque 2 años es mucho. Insisto, para mí 2 años es nada. Entonces, ahí me doy cuenta de cómo las empresas no están listas para los plazos. Por fortuna, como que yo, cuando le empecé a explicar en comparación con otras cosas, le dije, mira, pero para llegar hasta aquí nos tardamos 10 años. Entonces, otros 2 no es nada. ¿Te das cuenta? Como que dijo, no, sí, tienes razón, es viable y me parece que está bien, es rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que pues nuestra cultura de los plazos no nos permite entender que en realidad 1 año, 2 años es muy poco tiempo y que esperar un poco más, pues, ve, ¿sabes qué? Esto me lleva a un tema que me encabrona mucho, que también fomenta una idea equivocada acerca del tiempo, la famosa cultura agile, que yo sé que voy a decir algo muy impopular, pero creo que hay un tremendo malentendido, porque el manifiesto Agile sigue una lógica que funciona muy bien en un sector, que es el sector del software, ¿no? Donde tú estás usando tu celular y mientras conversamos llega una actualización y está bien,
no pasa nada. Ahí funciona muy bien trabajar de esta manera, pero esa lógica no se puede usar en todo. Y creo que muchas empresas no han leído con detenimiento el manifiesto ágil y lo han entendido más bien como que hay que hacer todo lo más rápido que se pueda. Y eso refuerza la idea de que las recompensas, de que si tú te esfuerzas mucho, las recompensas llegan pronto y no siempre es así. Esa es una mentira. No todo lo que vale la pena se devuelve rápido. Pregúntale a Gaudí, si hubiera usado el manifiesto Agile, no creo que habría construido la Sagrada Familia. Pienso. Sí, es ágil en la forma de buscar material, buscar las personas, pero no en cumplir. Sí, es como ágil, es una forma de, como, que yo estoy platicando con mucha gente, como, no es de rapidez, es de cambiar, Exacto. adaptar. Así Es como, sí, así es sí. como con información, tomar decisiones más rápido, pero no es cumplir. Claro, como que ahí sí es cuando sí se entiende bien el manifiesto Agile, pero cuando la gente no se mete a entender lo que significa, sino que lo entiende en su nivel más superficial, ágil como rápido, entregar todo lo más rápido que se pueda, entonces creo que se pervierte el asunto y que a las organizaciones, esto lo veo todo el tiempo, cuando yo digo, bueno, muy bien, vamos a hacer un plan de trabajo a 10 años, ¿a 10 años? ¿Pero cómo? Me dicen, no, nosotros no podemos esperar tanto. Yo digo, no es que tengas que esperar. Vas a empezar a trabajar hoy, pero tienes que saber a dónde quieres ir, dónde quieres estar en 10 años. Pero ¿cómo alguien va a saber? No tienes que saber, tienes que decidir. Es que no vamos a adivinar, sino vamos a especular hacia dónde queremos ir más bien. No tienes que saber. ¿Cuál fue el tema que tú platicaste que mi esposa dijo, debes hablar con ella? No tengo la menor idea. Y ahí te digo, fue del futuro. Hablando con Bancolombia sobre el No futuro. me acuerdo. Ok. Ella lo escuchó cuando di la plática esta semana. Sí. No una que tú hiciste con Dani, pero otra que tú hiciste la semana antes. Es una buena pregunta. ¿Qué habré dicho O en cuando tú relación hablas de, al porque tú tienes futuro? como, ¿qué dices en LinkedIn? ¿Future thinking o qué pones? No tanto future thinking. A ver, pues es que depende. La verdad no me acuerdo de qué se habrá tratado la plática. Supongo que hablé sobre habilidades para el futuro. ¿Habrá sido Posiblemente. eso, quizás? ¿Cuál es? Tú tienes en tu LinkedIn algo de futuro, que tú hagas, cómo haces algo. Futures management. Yes, Ujú. creo. Puede Ajá. ser eso, sí. A ver, si no, ahorita checamos mi LinkedIn y te digo que sí, dice algo así como que soy administradora, manager o gestora de visiones futuras. Sí, eso es. Es ¿Qué es eso. eso? Pues lo que pasa es que doy clases de antropología anticipatoria aquí, Futures Vision Manager. Ajá. Ajá. Pues es que eso es lo que hago. Acompaño a las organizaciones y a las personas en el proceso de imaginar. Es una imaginación alimentada por la investigación, ¿ok? No crean que es nada más como imaginar así. La imaginación es un tamagotchi que necesita comida, entonces hay que darle de comer. Que viene de la curiosidad. Exacto. Entonces, le damos de comer a la imaginación y después ideamos escenarios de largo plazo para una compañía, para un país o para una persona. Y después diseñamos los caminos para llegar allá. Entonces, de alguna manera, estás administrando visiones del futuro. No sabemos si esas visiones se van a concretar, pero si tú las puedes imaginar, las puedes ver, ¿no? En tu cabeza. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces son visiones reales, imaginarias, pero pues la imaginación es algo real, es bien real. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que si tú puedes moldear la realidad con palabras, pues también moldeas la realidad con visiones. Esto no estoy citando El Secreto o ¿cómo se llama? La ley de la atracción, aunque lo que estoy diciendo a lo mejor no está tan peleado con eso, pero de alguna manera pensar en qué es lo deseable o cuáles son los futuros alternativos, pues te ayuda a construirlo. Gaudí se imaginó la Sagrada Familia en su cabeza para poderla diseñar. Tú que eres diseñador entiendes muy bien este proceso, ¿no?
Yo no suelo hablar del management de visiones futuras, así usando esas palabras, es algo que más bien está en mi LinkedIn y te voy a decir de dónde salió eso. Al principio de esta conversación te decía que tengo un curso, mira, se van a empezar a conectar los puntos, ¿eh? Vas a ver lo que va a pasar aquí. No lo esperaba, pero mira, qué interesante se va a poner esto. Hace unos meses me invitaron a crear un MOOC en una empresa que se llama Dalian Power, que es una empresa hermana a Centro, a la institución donde trabajo. Me invitaron a crear un curso online sobre futuros. Pero por razones que no vale la pena mencionar, ese curso no se pudo concretar. Entonces me dijeron, bueno, crea otra cosa. Y yo dije, ¿en qué otra cosa soy buena como para dar una clase sobre eso? Que no sea futuro. Y pues la verdad es que uno de mis hobbies es ayudar a mis amigos, a mis amigas, a diseñar su currículum con una visión prospectiva. ¿Tú sabes quién creó el primer currículum? Leonardo da Vinci. El primer currículum de la historia que se conoce es el de Leonardo da Vinci. Y es una carta apasionante donde él habla no de su experiencia, es una carta que él le dirigió a Ludovico Sforza, quien después fue su jefe, ¿no? Su mecenas. Y en esa carta de 10 puntos, porque es un one-pager, él explica todo lo que va a hacer para él. No le dice que tiene amplia experiencia como pintor, que en ese tiempo él ya era conocido como pintor. Él le dice, yo voy a construir para usted máquinas de guerra y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Le habla de lo que quiere hacer para él, no de su experiencia, sino de su visión. Ajá. Y ahí como que dije, hay que hacer el currículum como Da Vinci, ¿no? O sea, el currículum es un arma de guerra que te va a llevar a donde quieres ir, que no nada más habla de tu experiencia, no habla nada más de quién eres, sino de quién quieres ser, ¿no? Te da dirección. Y por eso dicen que el currículum, tienes que hacer un currículum para cada vacante. Entonces, pues hay que hacer varias versiones del currículum según la vacante a la cual quieras aplicar, así como Leonardo da Vinci hizo una carta específica para Ludovico Sforza. Entonces yo, inspirada en esta historia, hice un curso para construir tu currículum utilizando los principios de el primer currículum de la historia, que es el de Da Vinci, ¿no? Y ahí, bueno, yo estudié su currículum, vi cómo estaba hecho. Obviamente adapté ciertos principios, no hay que hacerlo tal cual, pero sí me parece muy interesante que el currículum sirve para hacer Futures Vision Management, ¿no? Porque de alguna manera sirve para darle forma a tu visión de tu futuro profesional y sí realmente lo veo como un arma muy poderosa que tienes que aprender a dirigir. Eso es brutal. Hay un quote que dicen, el problema, no sé, voy a matarlo, obviamente, pero dicen, el problema es que tomamos decisiones basado en quién somos, no quién en el ser humano que queremos ser. En ese, eso es. ¿Quién quiero ser? Tengo que hacer para ser esta persona. Entonces, quiero construir, no, vamos a construir como máquinas de armas, cocinas, ya. No, yo puedo hacer eso, no. Vamos a hacer esto. Basaron que, sabes, ya, en el presente para armar el futuro. Exacto. No es imaginado que no es real. Tu imaginación viene en realidad para inventar el futuro. Exacto, te tienes que proyectar porque no se trata de que seas un farsante, ¿no? Sino es con base a lo que yo soy hoy, para dónde creo que puedo ir y para dónde quiero ir. Entonces, si alguno de mis amigos me dice, ayúdame con mi currículum, yo digo, ajá, pero ¿a qué vacante quieres aplicar? Primero, encuentra 2 o 3 perfiles de LinkedIn que representen un tipo de vacante que a ti te gustaría hacer, la estudiamos y luego vemos cuáles son tus habilidades y construimos un puente entre quién eres tú hoy y quién quieres ser, ¿no? Construimos ese camino y el currículum es esa, yo digo que es como una máquina de guerra, ¿no? Usando la metáfora de Da Vinci, es como ese puente que vamos a construir
para que te lleve hacia tu visión futura. En el hallazgo es último piedra que conectan todo y quitan la... Exacto, exacto, exacto. ¡Ay, eso es porque estoy aquí! ¡Ay, yo Qué entiendo! fuerte, ¿no? Ajá. Sí. Y pues yo no sé si tu esposa tenía todo eso en mente cuando te propuso este encuentro, pero que a ti nada. No, mira cómo funcionó. Entonces, ese es aleatorio. Como yo dije, yo puse un comentario. Dame la gente, las muchachas más tesas en América Latina gente pusieron su nombre. Y yo tuve voz en una lista. Y yo no recordé. Entonces ya, Dan dijo, vamos a hablar con este muchacha porque es de Conban Colombia. Dice, interesante. Se por el podcast y dice, yo no sé. Pero es interesante. Dan platicamos. Ok, voy a poner subí como su nombre más alto en la lista. Estamos en el carro. Mi esposa dijo, dice, voy a México. Todos están diciendo debemos platicar. Ajá, Ya. buenísimo. Pues qué bien que se pudo armar, me encanta. Y qué bien que surgió así. Me da mucho gusto. Entonces, las últimas preguntas. Primero, ¿eres un fan de Star Wars? Sí, totalmente. Sí. Sí, porque Joseph Campbell en El viaje de héroe. Exacto, ¿no? Lo escribió en el rancho de George Lucas y bueno, y toda la historia de Star Wars está basada en el monomito del héroe, sí. Es increíble. Es increíble. Y ellos dijeron que él robó la historia de Wizard of Oz. No sé si has escuchado. He escuchado rumores al respecto de eso. La verdad es que no he querido desencantarme y no he escarbado no, yo por tampoco. ahí. He preferido quedarme con la capa Para mí, superficial. la mejor de todo es Rogue One. ¿En serio? Sí, es mejor de todos. La voy a volver a ver con más atención ahora que lo dices, porque yo la vi, pero no me resonó tanto. No, todo basado en gente muriendo a un nivel gigante para salvar un chip que tiene las infraestructuras como los blueprints de la Death Star. Tienes un punto, sí. Todo fue por la historia alrededor de un chip. Es verdad, sí. Para mí es. La voy a volver a ver en tu honor. Ok. Y este momento con el libro que cambia tu vida. Es perfectamente como el base para la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente? Ajijos. Cuando leíste algo, viste algo, hiciste algo, si este no es, y dices, ok, el mundo es aquí, no es allá. La última vez. Uf, no es una pregunta fácil de contestar porque creo que cambio mi mente constantemente, la adapto constantemente. Entonces, a ver, déjame pensar. A ver, creo que el cambio radical más reciente que tengo presente ocurrió cuando hice el doctorado en una clase muy específica con una profesora a la que quiero y admiro mucho, Graciela Sánchez Guevara. Yo recuerdo muy bien la soberbia con la que llegué a su clase, creyendo que lo sabía todo, ya sin curiosidad, sin ganas de saber. Como ya después de haber pasado muchas cosas, pues sí, tengo mis momentos de estupidez. Y entonces llegué poco casi exigiendo mi título doctoral, un poco con esta actitud que a veces tienen mis estudiantes, ¿no? Como diciendo yo ya sé todo, no voy a perder aquí mi tiempo, no sé, dije algunas tonterías de ese tipo en su clase. Recuerdo que era seminario de investigación 1, apenas teníamos que proponer nuestro proyecto de investigación doctoral y yo llevaba ya algunos años estudiando el tema. Entonces, cuando llegué al doctorado, realmente creía que ya me merecía el grado sin hacer mucho más, porque decía, pues yo he venido trabajando en esto, entonces yo ya sé lo que tengo que saber. El tema eran los dating sites pues sí, los dating sites. Entonces yo ya había hecho varios estudios y le expliqué lo que quería hacer y ella me dijo, yo no veo un estado de la cuestión. Yo dije, ¿de qué hablas? Y me dijo, sí, yo no veo una investigación sistematizada donde tú me expliques qué han dicho sobre este mismo tema todos los demás investigadores del mundo. Al menos en inglés y en español, ¿no? Y yo dije, nadie más en el mundo está investigando esto.
Y ella se rió mucho de mí y me dijo, mira, salte de mi clase, ve a hacer la Fuma el tarea. cigarrillo. Exacto, ya ella no se permitía fumar, pero sí fue algo así. Su cigarrillo electrónico. Exacto, ¿no? Ve a fumarte tu cigarrillo, ve a sacarte la cabeza del culo, ve a hacer la tarea y después regresas a mi clase. Algo así fue muy Ujú. sutil, ella fue muy amable conmigo y muy paciente y regresé de verdad con la cola entre las patas a la siguiente clase después de haber descubierto toda la investigación que había sobre el tema que a mí me interesaba y que yo desconocía completamente. O ¿Y sea, cómo una persona que es una maestra en investigación pasó por encima de algo tan obvio? ¿Y pues cuál fue la lección que tú aprendiste? ahí tienes, tuve un punto ciego muy grande porque yo me dediqué a hacer trabajo de campo, pero no hice la revisión de la literatura. Di por hecho que mi investigación era pionera, pionera. Realmente creí que había tenido una genialidad, así, una pregunta súper original. Y ahí descubrí que yo era pionera en México, pero no era pionera en el mundo, porque en Duke, en Harvard, en Tartu, en las mejores universidades del mundo, había expertos en el tema que habían publicado papers, libros que llevaban años investigando el tema. Entonces fueron sentimientos encontrados. Primero me sentí la más estúpida del mundo, pero después me sentí muy agradecida porque dije, quiere decir que no estoy equivocada. Que esta curiosidad que tengo yo, que más de una vez me habían dicho es una tontería, lo que tú quieres investigar, eso es ridículo, estudiar los dating sites, eso a nadie le interesa. Ahí me di cuenta de que interesaba a mucha gente, que gente con mucho prestigio en las mejores universidades del mundo estaba haciendo estudios en la materia, que había hallazgos bien interesantes, que había gente que me llevaba a la delantera. Y entonces cuando hice este ejercicio de ver todo el mapa, pude ubicar exactamente dónde yo podía hacer una aportación, que era lo que nadie había dicho sobre ese tema y donde yo tenía una oportunidad de hacer un statement. Entonces, por un lado, me sentí, ahora le llaman a esto, hay este meme de momentos que me mantienen humilde. Ese fue un momento que me hizo ser humilde, me hizo reconocer que no sabía nada sobre mi tema o que sabía muy poco y que el saber que tenía era muy limitado. Y me hizo sentirme muy feliz de que hubiera una red de expertos con los que podía hablar de lo que me interesaba. Entonces fue una muy buena noticia y hasta la fecha, bueno, por fortuna pude decirle a mi profesora, lo siento, fui una tonta y ella, no te preocupes, ¿no? Sí fuiste tonta, pero yo confié en ti. Además era una clase genial porque nos dejaba tomar vino, era un poco como esto, nos dejaba tomar vino en la clase, entonces era un seminario fenomenal, a escondidas obviamente, pero bebíamos mientras discutíamos, entonces ella me sirvió una copa de vino y me dijo, relájate, no pasa nada. Y la lección fue que hay que investigar el contexto para no descubrir el agua tibia, ¿no? Sí. ¿Mm? Y la última, ¿cuál es un problema que estás tratando de solucionar en este momento? ¿Qué concepto, qué teoría que estás trabajando, Uf. que estás tratando de conectar? Mira, en fechas recientes, pero esta no es una curiosidad así como personal, es una curiosidad por encomienda. Estoy trabajando en un proyecto, no yo sola, yo lidero un equipo de personas que estamos diseñando una política pública para la economía creativa en Nuevo León. Entonces, nuestra pregunta es cómo podemos potenciar todo el estado, no nada más Monterrey, y sobre todo fuera de Monterrey, porque la economía creativa está muy centralizada en Monterrey. Entonces, ¿cómo se puede lograr que en otros municipios se fomente la intensidad creativa, que más personas se dediquen a oficios creativos, ¿no? Porque eso pues contribuye al desarrollo y al Producto Interno Bruto. Entonces, ese es un problema que me aqueja, que no me deja dormir, porque además el proyecto ya se va a acabar y nos tenemos que apurar. Y a título personal, digamos, mi otro, no te diría que mi otro lóbulo, porque uso los dos a su poca capacidad, pero bueno, es lo que hay. Pero otro pedacito de mi hemisferio cerebral se ocupa de escribir un nuevo libro en el que estoy trabajando, mi cuarto libro. No puedo dar muchos detalles todavía porque sigue siendo secreto, pero es una novela de ficción
si todo sale bien, es una novela más bien, un libro de ficción, y si todo sale bien va a ser un proyecto más o menos grande, quizás el libro más importante que he escrito hasta ahora, que va a ser en colaboración con 2 colegas, y es la historia de un personaje que está atrapado en un búnker al que le pasan una serie de cosas. Es un libro estilo Elige tu propia aventura. Y eso me aqueja. ¿Cómo voy a enfrentar, cómo voy a resolver esos proyectos? Son buenos proyectos. Sí, tengo que confesarte que duermo muy poco a causa de esto últimamente, porque sí me mata la preocupación, pero es a lo que me dedico. ¿En cómo vas con tu esposo con este no dormir, con su mente constantemente Él investigando? sí duerme muy bien, entonces él llega y se muere, pues, porque mi esposo es boxeador, hace mucho trabajo ¿En físico, serio? sí. Mm, Entonces, su rutina, su estructura y su forma de vivir es un gran contrapeso. Él no tiene problemas para dormir, él más bien tiene una rutina que no le permite dormir todo lo que necesita, porque se tiene que parar muy temprano para irse a trabajar, pero él sabe cómo funciona mi cabeza y pues como que me deja hacer, me deja estar y me acompaña en todo lo posible. Hay algo que olvidamos de mencionar. Yo sé que hay muchas puertas que perdimos, pero otra cala la venganza. Pero en este momento algo que tú quieres decidir o decir que... Híjole, es difícil saber qué se nos olvidó, pero sí me gustaría recomendarles para personas que como que se sienten inquietas del tema de la curiosidad. Hay un libro de Ian Leslie que les recomiendo un montón que se llama Curious, que justamente habla de qué onda con la curiosidad y cómo le puedes hacer para como para hacerla florecer. Y bueno, este mismo dude, Ian Leslie, tiene un montón de videos en YouTube que se pueden consultar. Él lo explica súper bien y pues te da tips que pueden ayudar a que en la vida cotidiana te des como estos pequeños empujones Ajá. para darle de comer al tamagotchi de la curiosidad. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Además, no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar Quinto gratis por una semana. Quinto.ai. www.quinto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.